Saludos cordiales. Hoy iniciamos una exploración bastante profunda sobre un tema delicado. Hablaremos de la complejidad emocional que rodea a la vulnerabilidad física en las relaciones íntimas. Nos vamos a centrar en el miedo y la vergüenza que muchas veces acompañan a la desnudez. La información que hemos estado revisando sugiere que estos sentimientos, lejos de ser signos de debilidad, son en realidad claves para entender mejor esa conexión entre el cuerpo, la identidad y, claro, el afecto. Nuestra meta hoy es, desentrañar las raíces de estas emociones, ver qué implicaciones tienen para el vínculo íntimo. Nos basaremos en perspectivas psicológicas, neurobiológicas y también relacionales que hemos analizado. Para organizar la conversación, pensamos empezar con la idea del cuerpo como portador de una historia. Luego exploraremos un poco la reacción del cerebro ante la exposición física. Analizaremos el impacto de la mirada del otro, que es fundamental. Y finalmente, veremos cómo se puede cultivar un espacio de seguridad en la intimidad. ¿Te parece? Me parece perfecto. Es un tema complejo, pero muy necesario de abordar. Excelente. Pues empecemos por ahí, por esa idea tan potente del cuerpo como un registro viviente. Varios de los análisis que vimos coinciden en que el cuerpo desnudo en sí acumula una biografía, una historia personal y social. Las miradas, los comentarios, incluso los silencios desde que somos pequeños, van dejando una huella, ¿no?, en cómo nos percibimos. Así es, y esas etiquetas que mencionas, se internalizan profundamente. Cosas como demasiado esto, muy poco de aquello, o simplemente diferente. No son comentarios pasajeros, se arraigan y van formando narrativas internas muy, muy resistentes. Y estas narrativas tienden a emerger con fuerza justo en la intimidad. Los análisis psicológicos subrayan esto. La vergüenza corporal muchas veces se vincula directamente con esas experiencias tempranas. Experiencias de crítica, de comparación constante o incluso de sentir que no nos veían, de invisibilización. O sea que no es solo sentirse incómoda en el momento. Exacto. No es solo incomodidad superficial. Es, de alguna manera, como revivir esas heridas antiguas. Y este miedo a la exposición física, a que nos vean tal cual somos, sin filtros, pues frecuentemente se entrelaza con inseguridades muy profundas. A veces incluso con el eco de experiencias traumáticas. Y a eso hay que sumarle la enorme presión cultural, los ideales estéticos que nos bombardean, que muchas veces son, irreales. Totalmente. Por lo tanto, desnudarse ante otra persona va mucho más allá del acto físico en sí. Implica despojarse de capas y capas de protección emocional, quitarse las máscaras que usamos todos los días para interactuar. Claro, las máscaras sociales. Esencialmente, es mostrarse sin los filtros habituales y eso, claro, puede sentirse enormemente arriesgado. Es impactante pensarlo así. ¿Cómo algo tan tangible como el cuerpo puede llevar tanta carga histórica y emocional? Y esto conecta directamente con lo que pasa a nuestro cerebro, ¿no? Cuando nos sentimos expuestos de una forma tan vulnerable, ¿qué procesos se activan ahí dentro? Los hallazgos neurocientíficos dan algunas pistas interesantes. Sí, es fascinante esta parte. Efectivamente. Se ha observado que el miedo a ser juzgado o rechazado en un contexto íntimo puede activar áreas cerebrales que asociamos con la amenaza social. Se menciona mucho la amígdala, que es clave en procesar el miedo. Pero también la corteza prefrontal, que es la que intenta, regular nuestras respuestas sociales y evaluar los riesgos. El cerebro básicamente puede interpretar la desnudez como un peligro potencial. Un peligro para el vínculo, para la propia autoimagen. ¿Y eso se siente en el cuerpo? Claro. Se traduce en respuestas fisiológicas muy concretas. Tensión muscular, a veces sudoración, esa necesidad de evitar la mirada del otro. Es una respuesta de alerta, literal. Pero fíjate que aquí es donde reside una paradoja muy interesante que algunas investigaciones resaltan. Ese mismo acto de exponerse, que puede disparar todas las alarmas de amenaza, sí, también tiene un potencial sanador enorme. ¿Y qué hace la diferencia? El contexto emocional. Esa es la clave. En un entorno de intimidad que se percibe como seguro, de aceptación genuina, ahí el cerebro libera oxitocina. La famosa hormona del vínculo. Exacto. Y su función va más allá de hacernos sentir bien. Ayuda activamente a regular la respuesta al estrés, fomenta la confianza y fortalece la conexión social.
Pero lo crucial, y esto se enfatizaba mucho en los análisis, es la percepción de seguridad. Que la persona sienta esa seguridad. Precisamente, para que la exposición física sea reparadora y no una fuente más de ansiedad, la persona necesita sentirse genuinamente aceptada, vista con afecto, sin juicio. Si esa condición se cumple, entonces la vulnerabilidad compartida puede profundizar el lazo afectivo de una manera muy significativa. Entiendo. La seguridad emocional percibida, digamos, inclina la balanza de la neuroquímica. La inclina hacia la conexión, no hacia la defensa. Esa idea de percepción de seguridad y ser visto con afecto y sin juicio me parece central y me lleva a pensar en el poder que tiene la mirada en la intimidad, algo que también se abordaba desde distintos ángulos. A veces puede surgir esa duda inquietante. ¿El deseo que percibo en mi pareja se dirige a mí, a mi persona completa? ¿O se enfoca principalmente en mi aspecto físico de ese momento? Es una duda muy común y muy dolorosa. Y esta incertidumbre, como se describía en algunos análisis sobre relaciones, puede generar una desconexión muy real. La persona puede empezar a interpretar la mirada de su pareja no como aprecio o deseo, sino como una evaluación, como si la estuvieran midiendo contra algún estándar invisible. Exacto. Y cuando esto se junta con una autoimagen que ya de por sí es frágil, actúa como un freno potentísimo, un freno para el placer, para la entrega, para la conexión auténtica. El crítico interno se activa y, sabotea la experiencia. Exactamente. Esa es la encrucijada. Y la pregunta fundamental que surge es, ¿cómo se puede pasar de esa dinámica, de una mirada que se siente evaluadora, a una donde lo que prime sea la presencia auténtica, el reconocimiento mutuo? No es fácil. No, no lo es. No se trata solo de que la pareja mire bonito. Es algo más profundo. Se trata de cómo construir activamente una forma de verse y sentirse visto que vaya más allá del juicio, tanto el propio como el que proyectamos en el otro. Implica un esfuerzo consciente por ver la totalidad de la persona, con su historia, con su vulnerabilidad incluida. Lo cual nos conduce de forma muy natural a la cuestión de cómo fomentar activamente esa seguridad. Queda claro que una intimidad plena no se basa en la perfección física ni en cumplir expectativas externas. Para nada. Se basa en la autenticidad compartida. Y para abordar ese miedo y esa vergüenza de los que hablamos, parece esencial crear espacios. Crear deliberadamente espacios donde habitar el propio cuerpo se sienta digno y seguro. Se identificaron varias claves bastante consistentes para nutrir esta seguridad íntima. Primero, la comunicación emocional explícita. O sea, la capacidad de hablar abiertamente de miedos e inseguridades. Hablar antes de que se conviertan en barreras silenciosas. Fundamental, nombrar las cosas. Segundo, algo que llamaban consentimiento emocional, que va más allá del acuerdo físico. Es asegurarse de que ambas partes se sientan genuinamente presentes, cómodas y seguras por dentro durante la interacción. Como un chequeo constante del bienestar emocional del otro y propio. Exacto, un chequeo mutuo. Tercero, cultivar una mirada compasiva. Aprender a mirar al otro y a dejarse mirar sin esa carga de la exigencia, de la comparación o de andar buscando imperfecciones. Una mirada que acoge. Sí, que acoge en lugar de evaluar. Y cuarto, la idea de ritualizar la desnudez. Pero no como una actuación o una prueba, sino como un gesto consciente de confianza, de apertura mutua, un símbolo del vínculo que se está compartiendo y cuidando en ese momento. Y cada una de estas claves tiene una función específica y, yo diría, vital. La comunicación abierta sobre las vulnerabilidades, por ejemplo, previene que las inseguridades creen distancia o malentendidos dolorosos. A veces simplemente nombrar el miedo puede empezar a disiparlo. Le quita poder. Exacto. El consentimiento emocional, por su parte, valida la experiencia subjetiva de cada uno. Reconoce que sentirse seguro por dentro es tan crucial como el consentimiento verbal o físico. Respeta los límites internos. Claro. Luego, una mirada compasiva, tanto la que ofrecemos como la que aprendemos a recibir, tiene el potencial real de desactivar esos circuitos neuronales del juicio y la autocrítica. Permite relajación, permite conexión.
Y el ritual. Y ritualizar la desnudez, llenándola de un significado compartido de confianza y aceptación, puede transformar un acto que podría ser muy ansiógeno en una afirmación poderosa del lazo afectivo. Se trata de co-crear activamente un lenguaje no verbal de seguridad en la relación. Me parece muy valiosa esa idea, la de construir un lenguaje de seguridad. Y conecta con un cambio de perspectiva muy potente que también se sugería en los materiales. La invitación a concebir el cuerpo no tanto como una vitrina, ¿sabes? Algo que se expone para ser admirado o juzgado. Sino como un hogar, nuestro espacio propio, íntimo, el lugar desde donde vivimos y sentimos. Esa metáfora es muy poderosa. Y este reenfoque parece transformar radicalmente la experiencia de la intimidad. Ya no se trataría de presentar una fachada perfecta o de cumplir con un ideal externo, sino de compartir algo genuino, la propia verdad corporal y emocional. Y la vulnerabilidad cambia de signo. Exacto. Deja de ser percibida solo como un riesgo y puede convertirse en una ofrenda, en una muestra de confianza profunda. Precisamente. Al adoptar esta mirada del cuerpo como hogar, la desnudez física adquiere una connotación diferente. Se convierte en una invitación más profunda, casi como una pregunta implícita, ¿no? Este es mi espacio, mi historia encarnada, con sus luces y sus sombras. Es fuerte. ¿Puedes estar aquí conmigo? ¿Verme realmente? Sin la necesidad de evaluarme, compararme o querer cambiarme. Es una búsqueda de aceptación radical, de ser acogido en la propia autenticidad. ¡Wow! Y cuando la desnudez se vive desde este lugar, puede adquirir una cualidad casi sagrada. Y no lo digo por un misticismo vacío, sino por lo que posibilita a nivel humano, a nivel relacional. ¿Qué posibilita? Pues una conexión que va más allá de la piel, una presencia compartida sin máscaras, y el florecimiento de una ternura que nace justo de ese reconocimiento y aceptación mutua. Es el encuentro íntimo de dos seres en su verdad más fundamental. Bueno, hemos recorrido hoy un camino, creo, bastante significativo. Partimos de entender las raíces del miedo y la vergüenza en la intimidad física. Pasamos por las respuestas cerebrales, el impacto de la mirada, hasta llegar a la construcción consciente de la seguridad. Ha sido un buen recorrido. Sí, y la idea central que parece emerger de todo este análisis es la posibilidad real de transitar de esa ansiedad y autoevaluación hacia una conexión más auténtica y una aceptación recíproca en la esfera corporal íntima. Y el pilar para lograrlo, que se señaló una y otra vez, es la creación deliberada de esa seguridad emocional compartida. Exactamente, esa es la base. Quizás para cerrar podríamos dejar una reflexión final, algo que se deriva de las ideas que exploramos, en forma de preguntas abiertas, preguntas que no buscan una respuesta única, sino que invitan a seguir pensando. Me parece una excelente manera de concluir. ¿Qué cambiaría si el cuerpo desnudo fuera consistentemente percibido y tratado en la intimidad y en la cultura en general más como un poema único? Un poema cargado de historia y significado personal, en lugar de un producto sujeto a estándares de mercado. ¡Qué pregunta tan potente! Combatida, fuera escuchada con curiosidad y compasión, tanto por uno mismo como en la relación de pareja. Quizás en esa escucha atenta reside una clave inesperada para la sanación y para una conexión, pues, más profunda. Son preguntas que definitivamente invitan a la reflexión. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Ha sido un placer compartir esta conversación. Hasta la próxima ocasión.